No, no era en este grupo. Yo le mandé un correo, profe, pero creo que ya se actualizó la calificación. Ajá. Bueno, entonces ya no hay detalles acerca de las tareas. No, no. Bueno, entonces a lo mejor no era aquí, porque alguien me decía algo de alguna calificación, pero bueno. Entonces, si aquí, pues vamos a continuar. Me dicen en caso de que se esté trabando. Bien, entonces vamos a continuar con el curso donde lo dejamos antes de nuestro examen. Y creo que estábamos realizando el problema 2.10. ¿Sí es correcto? Y vamos a iniciar con ese. Sí, profe. Bueno. Entonces, no sé si tus tareas o problemas o cosas. Hola, hola. ¿Algo que quieran comentar de las tareas o nos vamos directo sobre el problema? Profe, de la tarea 2.3, ¿sí? Ajá. Profe, yo la verdad no sé qué es lo que hago mal, porque no paso de que mi primer inciso esté bien y los otros dos mal. Bueno, el problema 2.3 es acerca de la masa de unos ejes. ¿Sale? Entonces, no sé si revisaste cómo se resuelve este problema en el ejemplo del libro. Sí, profe, sí lo revisé. Ajá, y bueno, básicamente lo que tú tienes que hacer en este problema 2.3 es pensar que tienes un eje, ¿verdad? Vamos a decir que el eje es de este tamaño. Así. Entonces, este eje obviamente va a conectar un punto A con un punto B. Va a transmitir el torque desde A hasta B. Tal vez en A tengas un motor y en B tengas pues sobre lo que va a estar actuando ese motor. Entonces, primeramente, el inciso A no tiene ningún problema, ¿o sí? El inciso A nos dice que calculemos cuál es el torque que soporta con estas condiciones, ¿verdad? Bueno, de hecho se nos dice que el eje es hueco. Déjenle dibujo que es hueco. Listo. Ahí está nuestro eje. Entonces, tu problema es en el inciso A, en el B, en el C, en todos. En el B. El inciso B. Muy bien. Entonces, decíamos, este eje va a transmitir su torque, pero es un eje hueco. Entonces, la pregunta es, para el inciso B, ¿cómo sabes tú que el eje va a tener el mismo peso? ¿Qué hiciste para saber que va a tener el mismo peso este eje
que es sólido, este sí, que este otro que es hueco. ¿Sí sabes cómo? Profe, se le Para cortó. que sea... ¿Está cortado? Sí, se le cortó un poquito, pero alcancé a escuchar que me preguntó qué hice. ¿Sí? Ajá. Sí, Bueno, lo así que es. hice nada más fue una resta, ¿Qué restaste, perdón? los diámetros. Pues entonces no está bien. Básicamente, ¿cómo calculas el peso de una barra hueca? ¿Cómo calculamos cuánto pesa esta barra? El volumen por la densidad. Multiplicando, sí, eso. Ajá. Muy bien. Entonces, bueno, no es densidad, es peso específico, pero nos va igual la densidad que el peso específico a nosotros en un sistema técnico. Entonces, el peso específico del material multiplicado por su volumen. Entonces, la densidad y el peso específico se relacionan. Digamos que algo que tiene 1 kilogramo de masa pesa 9.81 newtons de fuerza. Entonces, peso y masa están relacionados. Igual densidad y peso específico están relacionados. Bueno, ahora, ¿de qué material va a ser el del inciso B? Hola, ¿sí me escucharon? ¿De qué material va a ser el eje del inciso B? ¿Que de la? Eso. Del mismo que del A. Muy bien. Entonces va a ser del mismo material. Por lo tanto, el peso específico será el mismo. ¿Qué es lo que va a cambiar? Lo que va a cambiar es la forma, ¿no? Este va a tener un volumen 1, este va a tener un volumen 2, pero ambos tienen el mismo material. Lo que cambia es la forma de ellos. Ahora, nos dice que son del mismo peso. ¿Qué quiere decir que sean del mismo peso? ¿Cómo serán W1 y W2? ¿Iguales? Ajá, son iguales. Por lo tanto, gamma por volumen 1 debe ser igual a gamma por volumen 2. O lo que es lo mismo, volumen 1 debe ser igual a volumen 2. ¿Sí hicieron algo como esto? Yo sí. Ahora, como el eje se va a usar tanto en el inciso A como en el inciso B para la misma aplicación, ¿estarán ustedes de acuerdo que si de A a B mide L, en el inciso B de A a B tiene que seguir midiendo L? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Que debe ser la misma distancia? Sí. Muy bien. Ahora, en el volumen del inciso A, ¿cómo calculan el volumen? ¿Cómo le harían para calcular el volumen en el inciso A?
multiplicando su sección transversal por su longitud. Muy bien. Entonces, ¿cómo lo harían en el inciso B? ¿Y qué les quedaría al final de cuentas? Sí, al final de cuentas les quedaría algo así, ¿no? Sí. Sí. El volumen 1 es área 1 por L y el volumen 2 es área 2 por L. Entonces, el área 1 es pi sobre 4 por 6 al cuadrado menos 4 al cuadrado. ¿A qué debería ser igual el área 2? Pi sobre 4 por el diámetro que tenga el eje. Ajá, por el diámetro, le voy a llamar diámetro 2 al cuadrado. Entonces, cuando digo que sean del mismo peso, obviamente tienen que servir para ir de A a B, por eso la longitud es la misma. Y eso me va a servir para calcular el diámetro del eje que tenga el mismo peso que el de arriba. Una vez que ustedes tienen este diámetro, pues lo único que hay que hacer es calcular qué esfuerzo soporta este eje con dicho diámetro. Y de ahí ustedes despejarían el torque. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, el inciso C es similar. En el inciso C también debe ser del mismo peso, pero ahora se nos dice que sea un eje hueco de 8 pulgadas de diámetro exterior. Bueno, pues hacen lo mismo. Buscan las dimensiones del eje y verifican cuál torque corresponde para el esfuerzo máximo permitido. Entonces, no sé si con eso quede aclarado qué era lo que se tenía que hacer en este ejercicio. Sí, profe, a mí ya me quedó claro cuál era mi error. Muy bien. Entonces, lo que hay que igualar son los pesos, ¿sale? O en este caso, que son sólidos regulares del mismo material, hay que igualar las áreas. Bueno, ¿algo más? En el 2.7 tengo una pequeña duda. Problema. ¿Qué tiene el problema 2.7? Ahí piden el esfuerzo máximo en los tramos AB, C, D y BC. Y me estaba Así preguntando es. si teníamos que hacer un cálculo de las torsiones que hay tanto en B como en el motor para calcular, por ejemplo, Mira. el AB. Ajá. Precisamente. Aquí dice, determine el esfuerzo en el eje AB. Sí, aquí dice, determínelo en AB. Entonces, ¿qué tengo que hacer para calcular el esfuerzo en AB? ¿Qué dijimos que hay que hacer siempre que calculamos un esfuerzo? ¿Algún corte de sección? Un corte de sección. Entonces, aquí, al igual que en el ejemplo, sí, al igual que en este ejemplo que hicimos, hay que hacer un corte de sección en AB si me piden el esfuerzo en AB. No sé si eso responda a la pregunta. Sí, gracias.
¿Sí? Entonces, para más claro, vamos a decir que si yo quiero el esfuerzo en AB, pues tengo que hacer un corte de sección aquí, en este eje, y entonces borro lo del lado derecho, ¿sale? Y en su lugar pongo las fuerzas de reacción que correspondan. Por ejemplo, aquí un torque AB. Y con este torque AB vas a calcular el esfuerzo que te piden en ese eje. Que me piden el esfuerzo en el torque, en el eje CD. Bueno, pues igual hago un corte en CD y borro. ¿Sale? Ok, gracias. Muy bien. Bueno. Entonces, si no hay nada más, continuaría con el ejercicio, ejemplo 2.10. ¿Sí? ¿O tienen algo más que preguntar? Díganme. Continuamos con el 2.10. Pues sí. Muy bien. Entonces, me avisan por favor cuando ya tengan listo, copiado este ejemplo. Muy bien, cuando tengan el 2.10 me avisan. Sí, profe, ahorita le decimos. Gracias. Ah, ya lo había copiado.
¿Cómo van? ¿Todavía no? Listo, profe. Bien. Entonces, antes de continuar con el ejercicio, quisiera que hablemos sobre los engranes. ¿Ustedes están familiarizados con los engranes? ¿Los han estudiado? ¿Los conocen en la vida real? ¿Saben más o menos cómo funcionan? Un poco. Sí, más o menos. Más o menos. Bueno, entonces, aquí vamos a revisar algo que se conoce como la ley del engrane. Esta ley del engrane nos va a ayudar a que resolvamos nuestro problema de torsión. Entonces, como tenemos engranes, debemos revisar qué pasa con la ley del engrane.
Entonces, yo quisiera preguntarles, por ejemplo, esta imagen de engranes que bajé de internet. Vamos a ver que el engrane pequeño, que sería aquí, gira hacia la derecha. ¿Sale? Este engrane gira hacia la derecha, así como se muestra. ¿Hacia dónde girará o deberá girar el otro engrane? Al sentido opuesto. Hacia el lado opuesto. El otro debe de girar hacia acá. Muy bien, espero que a todo mundo nos quede claro este tipo de situaciones. Entonces, vamos a decir que yo dibujo una línea en uno de los engranes para saber cómo se mueve. Vamos a decir que dibujo una línea aquí para este engrane, ¿verdad? Y dibujo una línea acá para el otro. ¿Sale? Les dibujo una línea para saber cómo se van a mover. Entonces, esa línea roja indica dónde estaba originalmente el engrane, ¿sale? Ahora, voy a girar el engrane 1, el de la izquierda le voy a llamar engrane 1, y ese engrane 1 va a girar hasta la línea que voy a poner en azul. ¿Cuánto deberá girar el otro engrane? La proporción que giró el primero. ¿Cómo es eso de la proporción? Bueno, es en base a la cantidad de dientes que tiene cada uno. Por ejemplo, el de la izquierda tiene menos, entonces no gira como tal lo mismo. Bueno, a ver, sí gira lo mismo. Entonces, es que si me dicen proporcionalmente no me responden mi duda, ¿verdad? Aquí la pregunta es, ¿giran exactamente el mismo ángulo o giran diferente? Diferente. ¿Cuál gira más? El pequeño. Angularmente hablando. El pequeño. El pequeño gira El más. pequeño va a dar más vuelta. Vamos a decir que el grande gira un ángulo más pequeño y el pequeño gira un ángulo más grande. No, giran el mismo ángulo. ¿El mismo ángulo? A ver, a lo mejor aquí los engranes están de un tamaño muy similar. ¿Sale? Voy a pensar en los engranes como si fueran círculos. ¿Sale? Vamos a pensar en círculos de este tamaño y de este tamaño. ¿Sale? Entonces, el engrane pequeño se va a mover de aquí a aquí. Bueno, más fácil. El engrane pequeño va a girar esto, un cuarto de vuelta. ¿El grande también girará un cuarto de vuelta? No. No. Entonces, angularmente, ¿cuánto va a girar el grande? Un octavo, ¿no? El grande va a girar más o menos esto. Y digo más o menos porque pues no lo estoy calculando muy bien. ¿Sale? Muy bien. Entonces, ¿de qué depende cuánto gira cada uno de ellos? De su circunferencia. ¿Sí? Bien, entonces aquí es donde radica la ley del engranaje. ¿Cómo sé que el engrane grande va a girar de aquí a acá? Nada más.
Si el engrane pequeño giró de aquí a acá. Por la longitud de arco que hace cada uno. Ah, muy bien. Entonces estamos hablando de una longitud de arco. Los voy a separar un poquito para poder dibujar esa longitud. Vamos a decir nosotros que aquí hay una longitud de arco S2 que va de aquí a aquí. ¿Sí? Esa es la longitud de arco S2. Y por acá tenemos una longitud de arco S1 que va de aquí a acá. Entonces, ¿cómo tiene que ser S1 respecto de S2? Proporcional. Iguales. A ver, ¿son proporcionales o son iguales? Porque no es lo mismo, ¿eh? Ese No uno es lo mismo proporcional. debe de ser proporcional a ¿Sí? estos. Pero con los Bueno. tamaños que tienen los círculos debe de ser menor. A ver, pero S1 y S2, ¿son proporcionales nada más o son iguales? No, sí son iguales. Lo que es proporcional son los ángulos. Bueno, S1 debe ser igual a S2, pero ¿por qué deben de ser iguales S1 y S2? Bueno, les voy a preguntar de otra manera. ¿Por qué los engranes tienen dientes? ¿Por qué a la gente se le ocurrió ponerle dientes a los engranes? Pues para que generara un movimiento. ¿Cómo? ¿Sin dientes no se pueden mover? Sí, pero no la puede transferir. ¿No puede transferir? No sé si hayan visto algunos juegos. Hay juegos de la feria. ¿Sí han visto algunos juegos de la feria en donde tienen un motor los que operan el juego y luego le mueven una palanca y se une una rueda de goma con el juego y lo empieza a mover? Sí, ¿Sí lo han visto? sí. ¿Tiene dientes la rueda de goma? No son dientes como tal, pero sí tiene cavidades que le ayudan a tener mayor agarre. ¿Seguros? A ver, entonces, estoy hablando del juego de la feria, pero sí me interesa eso que dijiste del agarre, ¿sale? Entonces, eso de las cavidades... A ver, veamos. No, aquí no. Entonces, internet no me está quedando bien. Ah, miren, aquí había uno, pero no. Se me perdió con la actualización. Entonces, les decía, algunos juegos de la feria no tienen engranes donde los operan, ¿sale? Ustedes fíjense, por ejemplo, la próxima vez que vayan a la feria, si es que alguna vez vuelve a haber alguna feria, y fíjense en lo que son los carritos de la montaña rusa. ¿Y han visto ustedes qué es lo que empuja el carrito de la montaña rusa? ¿Sí han visto que por debajo hay algo empujando el carrito? Es una especie de cadena, ¿no, profe? Ajá. Sí y no, ¿verdad?
Porque si fuera una cadena, les aseguro que ustedes no se podrían mover igual con el carrito por toda la montaña rusa. La cadena solo se usa en las partes demasiado pronunciadas, ¿sale? En las partes que no están tan pronunciadas, se usa algo así como esto que ven ustedes aquí. ¿Sí ven esta imagen que hice grande? Sí, profe. Sí. Esas son ruedas, no tienen dientes, ¿sale? En su mayoría esas ruedas las van a ver ustedes lisas. Entonces, ¿por qué nos pasamos de ruedas sin dientes a engranes con dientes? ¿Por qué le ponemos dientes a la transmisión? ¿Para generar torque? A ver, entonces, sin dientes, ¿no puede generar torque? Tiene que Sí, ver algo pero con la no es la fricción. misma magnitud. A ver, otra vez. Que tiene que ver algo con la fricción. Porque Con la fricción. A ver, ¿qué tiene que ver? Piénsenle, ser. ¿por qué le ponemos dientes? Bueno, por el material, porque en este caso la imagen que usted nos muestra puede ser que la recubierta del cilindro, por así decirlo, es de goma. Entonces tiene mayor fricción y no es necesario, por así decirlo, ponerle dientes. Y en el caso del metal, puede que se resbale. Entonces los dientes son para que tenga el agarre y pueda generar el torque que dice mi compañero. ¿Y por qué no usamos entonces todo de goma? Si la goma tiene más fricción, ¿por qué no hacemos todas las transmisiones de goma? Tal vez por la resistencia. Porque Bueno, puede por en la algún momento resistencia. llegar a fallar. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿por qué razón le ponen dientes a los engranes? Quizá ¿No para- será para mantener la proporción del giro? ¿Qué pasaría si el engrane fuera de metal y no tuviera dientes? Si fuera nada más una rueda. ¿Qué pasaría si fueran de metal y no de goma? ¿Se resbalaría? Se va a resbalar. Muy bien. Entonces, los dientes se los ponemos a los engranes para que haya mayor agarre, dijeron, ¿verdad? Para que no se deslicen y para que puedan transmitir mejor el movimiento. ¿Sale? Entonces, nosotros cuando decimos aquí que S1 es igual a S2, es porque ¿qué condición debe haber entre los engranes? Que no se mueva alguno de más. Ajá, que no se deslicen, ¿verdad? Entonces, esto que ven ustedes aquí, esta relación, es lo que llamamos la ley del engrane. A mí un engrane me sirve bien si no se desliza, porque cuando las ruedas deslizan no transmiten efectivamente el movimiento. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando ustedes van a arrancar un auto y le pisan demasiado duro? ¿Qué pasa con las llantas? Queman. Se queman, se resbalan, ¿verdad? Entonces, las llantas, cuando ustedes patinan sobre el pavimento, en inicio se resbalan. Y segundo, toda la energía que no están usando en el movimiento, para lo único que sirve es para quemar la llanta. ¿Sí? La energía se transforma en calor por la fricción del deslizamiento y se quema la llanta. Es decir, ¿le sirvió de algo la energía que le dieron a la llanta? ¿Sí o no? No. Ahora, piensen, por ejemplo, en una camioneta que se queda atascada en un charco o en algún lugar lodoso.
¿qué pasa ahí con las ruedas cuando se atasca un vehículo? ¿Se deslizan también? Se deslizan. Entonces, ¿le sirve de algo? No. No. Por eso nosotros estamos enfatizando la ley del engrane. La ley del engrane dice que a los engranes les ponemos dientes para que no deslicen. Ahora, todo material que haga esto, aunque no tenga dientes, debería seguir la ley del engrane. Es decir, las ruedas de goma, estas de aquí, también se van a analizar igual como si fueran engranes. Lo único que pasa es que ustedes me dijeron que a estas ruedas tal vez no les pueda poner el mismo torque, ¿sale? El torque va a estar más limitado, pero mientras no deslicen, me da lo mismo que sean ruedas a que sean engranes, ¿sale? Incluso ustedes conocen cosas como esto. ¿Qué son? ¿Piñones? Ajá, bueno, en sí se llaman sprockets, ¿sí? No son precisamente engranes, pero funcionan más o menos con el mismo principio, ¿sale? Entonces, pueden tener ustedes sprockets, pueden tener engranes o pueden tener simplemente ruedas una sobre la otra. Todos, para que me funcionen, deben cumplir esto, que no deslice. ¿Hasta ahí? ¿Queda claro? Sí. Muy bien, entonces, esto es la ley del engranaje. Y dicho en palabras comunes y corrientes, la ley del engranaje dice que los engranes no deben deslizar entre sí. Ahora, ¿cómo puedo calcular yo este arco S1 o cómo puedo calcular este arco S2? ¿Quién me dice cómo se calculan? ¿Cómo calculo cuánto es S1? ¿Cómo calculo el arco S2? Geometría de secundaria. El radio. El radio. Espera, profe, es que no me acuerdo. O sea, Los espero. podemos tener el diámetro o el radio y con eso sacar la circunferencia y ya nada más ¿Cómo? viendo. ¿Cómo? 2 pi Sí se por puede radio. multiplicar. ¿Lo entre multiplicamos? Muy bien. Entonces, la longitud de arco se calcula como el radio por el ángulo, ¿sí? En el caso del perímetro, el perímetro es R por 2pi, porque 2pi es todo el ángulo del círculo completo. ¿Sale? Entonces, R por teta me da la longitud del arco. En el arco 2 va a ser R2 por teta 2. Muy bien. Ahora, ¿qué les parece si de esta ecuación yo escribo R1 entre R2? ¿A qué sería igual? A teta 1 sobre teta 2. ¿Segura? ¿Seguro?
A ver, verifíquenle. Vean la ecuación. Sí, sería igual a teta 2 sobre teta 1. Bueno, ya van dos personas que dicen teta 2 entre teta 1. Entonces, se me hace que sí es cierto, ¿no? Entonces, a esto de aquí le llamamos una relación inversamente proporcional. ¿Sí saben qué significa inversamente proporcional? Sí, que si uno baja, el otro sube. Y viceversa. Ajá. Ustedes pueden ver que es inverso porque si se fijan aquí los subíndices de R es 1 entre 2 y los subíndices de teta es 2 entre 1. ¿Sí? Por eso sabemos que la relación de movimiento es inversamente proporcional a la relación de tamaño. Pero dicho en palabras ya traducidas al idioma español, ¿qué significa esto? ¿Qué le dirían ustedes, por ejemplo, a un niño de 4 años con respecto al movimiento de los engranes? ¿Proporcional o cómo? Ahora sí, dígame. Que si el engrane es más pequeño, va a ser más grande su ángulo o su movimiento. Muy bien. Entonces, traducido al español significa que el engrane más pequeño gira más y el engrane más grande gira menos. ¿Sí? Así quedamos, Sí. ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿saben derivar? Sí. Muy bien. ¿Me pueden decir cuál es la derivada de la posición con respecto al tiempo? La velocidad. La velocidad. Vamos a derivar, a calcular la derivada de S1 va a ser la velocidad 1 y la derivada de S2 va a ser la velocidad 2. Entonces, vamos a derivar respecto al tiempo. S1 es R1 por teta 1. Ahora, les decía que los engranes se traten como si fueran círculos. ¿Cómo es el radio en un círculo? Constante. El radio es constante. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros derivamos aquí R por teta? Pues que R permanece constante. Nos quedaría ¿Y cuál? R por la derivada. Ajá. R Por la por derivada de prima. teta. Sería teta punto, pero vámonos más allá. Me dijeron que la derivada de la posición es la velocidad, ¿cierto? ¿Cuál es la derivada de la posición angular? Derivada de posición es velocidad. ¿Qué sería la derivada de la posición angular? Velocidad angular. Velocidad angular. Muy bien. Le vamos a poner aquí omega, ¿sale? La derivada de la posición es la velocidad. Entonces, aquí nos queda algo así. Bueno, ahora vamos otra vez a despejar R1 entre R2. ¿Qué me queda? Omega 2 sobre omega 1. Omega 2 sobre omega 1. Otra vez es inversamente proporcional, ¿verdad? Sí. Bueno, pero ¿cómo le explicarían esto otra vez al mismo niño de 4 años? Pues igual que si el engrane es pequeño va a girar más rápido y que si el engrane es más grande va a girar más lento. Muy bien. Entonces ese es el aprendizaje que nosotros tenemos para compartirle a las demás personas.
Siempre me gusta que interpretemos esto en palabras más mundanas, ¿verdad? Para que nos quede más afianzado. Entonces, esto que acabamos de ver nosotros aquí es la ley del engranaje y muchos de ustedes ya lo sabían de cierta manera, ¿sí? Muchos de ustedes ya sabían que si hay una rueda grande y una pequeña, una va a girar más o más rápido que la otra, ¿verdad? Ahora, ¿alguno de ustedes tiene bicicleta de velocidades? Sí. Muy bien. Entonces, ¿por qué son necesarias las velocidades en las bicicletas? Pues es que depende de dónde andemos, ¿no? Ah, muy bien. Entonces, déjenme ver si comprendo, ¿verdad? Digamos que yo voy a subir un cerro, ya saben, estoy en Zacatecas y voy a ir en mi bicicleta y voy a subir este cerro, ese que está allí. Entonces, aquí estoy en mi bicicleta y estoy listo para manejarla, ¿verdad? ¿Qué combinación de engranes ponen ustedes, o bueno, de sprockets, ponen en su bicicleta? Chico delante ¿Cuáles y los grande atrás. pedales? Chico. A ver, otra vez. Chico adelante y grande atrás. El pequeño adelante y el grande en la llanta, ¿cierto? Sí. Cabe destacar que nosotros ponemos la fuerza aquí, ¿verdad? En los pedales. Ahí está. Ahí vamos a poner nosotros la fuerza. Entonces, ahora yo ya estoy en la parte de acá y recuerden que estoy en una carrera, porque si no, no usaría una bicicleta de velocidades profesional, ¿verdad? Estoy en una carrera. Entonces, ¿qué combinación pongo ahora aquí que ya voy de bajada? La grande adelante y la más pequeña atrás. Bueno, que la... más bien, atrás una más pequeña que la de adelante. Ajá, muy bien. Entonces, ¿por qué cuando voy de subida ponemos la combinación de aquí a la izquierda y cuando voy de bajada ponemos la otra combinación? ¿Por qué? ¿Por qué razón hacemos esos cambios? Porque nos va a dar más torque la configuración de subida y el esfuerzo que vamos a poner para poder subir va a ser menor. ¿Y en la de bajada? En la de bajada es lo contrario, estamos poniendo más esfuerzo y nos está dando menos torque porque de todas formas va bajando, entonces la velocidad la vamos a aumentar. Ah, muy bien. Entonces, estamos hablando de que cuando vas de subida te interesa que haya más torque, más fuerza, ¿verdad? Para poder subir. Y cuando vas de bajada, lo que te interesa es que haya más velocidad, pero habrá menos torque, ¿verdad? Sí. Bueno, pues todo esto sigue siendo la ley del engranaje, ¿sale? Seguimos teniendo aquí la ley de los engranes. Por lo tanto, vamos a pensar nosotros aquí en esto, que ya hicimos un análisis de lo que pasa con el movimiento o con la velocidad. Pero, ¿qué pasa con el torque? ¿Qué pasa con el torque aquí? Bueno, entonces, vamos a pensar en estos engranes de aquí. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace que se muevan estos engranes? Y no son los dientes, ¿sale?
¿Qué es lo que mueve a los engranes? Una fuerza de torque. Impulso. Lo que mueve a los engranes es el torque que aplicamos, ¿verdad? Entonces, vamos a calcular qué pasa con estos engranes a la hora de aplicar un torque, ¿sale? Pero no lo voy a hacer así con engranitos con dientes, porque a lo mejor sería un poquito difícil de revisar. Lo que vamos a hacer es otra vez tratar esto de simplificarlo como si fueran simples ruedas, ¿sale? Entonces, déjenme copio esto para el archivo. Vamos a copiar esto a nuestra libreta de acá. Listo, ya está guardadito en nuestra libreta. Ahora, voy a poner aquí algo nuevo y vamos a dibujar unos engranes, obviamente sin dientes, para más sencillez. Y aquí están. Entonces, tenemos aquí nuestros engranes. Obviamente estos engranes deben de tener dientes. Déjenle dibujo algunos dientecitos por aquí. Vamos a borrarle poquito aquí. Y vamos a poner unos dientes, ¿verdad? Entonces aquí ponemos un diente de nuestro engrane. No se enojen, ahí vamos a poner otro y otro diente. Y por acá vamos a dibujar más dientes. ¿Sale? Entonces, ahí están los dientes de ese engrane. Pero, obviamente, yo tengo que dibujar también los dientes del otro engrane. Vamos a dibujar los dientes aquí del otro engrane. Algo así. ¿Vale? No quedó muy bonito, pero la idea es que se comprenda. Entonces, tenemos aquí nuestros engranitos con sus respectivos dientes. Y entonces vamos a decir que el engrane pequeño giraba hacia acá. Y ustedes me dijeron que entonces el engrane grande tiene que girar hacia acá. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, profe. Sí. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es separar estos engranes para poder estudiar las fuerzas que hay en ellos. ¿Sale? Nada más que como aquí me falla un poquito, mejor lo copié por si me equivoco. ¿Sale? Entonces, vamos a separar estos engranes aquí. Y este engrane lo ponemos acá. El engrane pequeño lo ponemos acá. Bueno, entonces, el engrane pequeño estaba ejerciendo una fuerza sobre este diente de aquí. ¿Qué fuerza se ejercía el engrane pequeño sobre este diente? ¿Hacia dónde lo empujaba para que gire el grande en esta dirección? Hacia abajo. Hacia abajo. Muy bien, entonces ponemos aquí una fuerza que le voy a llamar la fuerza de 1 sobre 2. Por cierto, este engrane se llama 1 y el de la derecha se llama 2. Ahora, debido a la forma de los dientes, también hay una fuerza que va en la dirección radial. Esa fuerza ahorita no me interesa, ¿sale? Pero va en la dirección radial, es decir, se dirige hacia el centro del engrane. Ahora, en el centro del engrane pasan cosas muy curiosas. En el centro del engrane tenemos nosotros fuerzas de reacción. Es decir, si aquí hay una fuerza a la izquierda, aquí hay una fuerza hacia el lado contrario. Si aquí hay una fuerza hacia abajo, aquí hay una fuerza también hacia el lado contrario. Son las fuerzas de reacción. Porque si no estuviera bien agarrado el engrane del eje, se saldría botado. ¿Sale?
Pero ¿saben qué más hay aquí adentro? ¿Qué le transmite el eje al engrane? ¿Saben qué más le transmite? ¿Movimiento? Sí, pero en cuestiones de fuerzas, ¿qué le transmite? ¿Torque? Un torque, ¿sale? Aquí vamos a tener un torque que le voy a llamar torque 2. ¿Sale? Muy bien. Entonces, estamos de acuerdo de que el engrane pequeño ejerce la fuerza F1,2, que es la que provoca el movimiento. También ejerce una fuerza radial, pero esa fuerza se va a cancelar con una fuerza que está acá en el eje. Muy bien. Ahora, si ustedes calcularan suma de momentos en este engrane, obtendrían lo siguiente. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Si calcularan suma de momentos en el centro del engrane, ¿obtendrían esto? Sí. Noten ustedes que al hacer suma de momentos en el centro del engrane, las fuerzas de reacción se cancelan porque no provocan momento en el centro, y también la fuerza radial no provoca momento en el centro. ¿Sale? Entonces, fuerza 1,2 por el radio 2 debería ser igual al torque. ¿Sale? Hasta aquí dudas. Creo que no. Bueno, ahora, esto es lo que provoca el engrane pequeño sobre el engrane grande. Ahora, si la fuerza de 1/2 es hacia abajo, ¿cómo debería ser la fuerza de 2/1? Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba. ¿Sale? La fuerza de 2/1 sería hacia arriba. Y también habría una fuerza radial hacia la izquierda, pero igual que hace rato, aquí en el centro del engrane, ustedes tendrían fuerzas de reacción. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa con el torque y con el movimiento en este engrane? ¿Son inversamente proporcionales? A ver, esa palabra proporcional, traten de no usarla para todo, ¿sale? Porque lo de proporcional hace que tu respuesta esté incorrecta. Son inversos, pero no son inversos proporcionales, ¿sale? Entonces, más que nada, ¿se fijan esta flecha roja qué era? Esta flecha roja de aquí, ¿qué indicaba? ¿En la dirección del movimiento? El movimiento del engrane, ¿verdad? Entonces, el movimiento del engrane va hacia acá, pero ¿qué pasó con el torque? ¿Qué pasó con este torque 1? Va en sentido opuesto. En sentido opuesto. ¿Sí saben por qué? Y lo dijo Newton. Acción-reacción. Exacto, por acción-reacción. El engrane pequeño trata de mover al engrane grande. Entonces, el torque sobre el engrane grande va en la dirección que yo quiero moverlo. A eso se conoce como acción, ¿sí? Aquí tenemos acción.
La acción dice que si yo empujo hacia un lado, pues se va a tratar de mover hacia ese lado, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa en el engrane pequeño? ¿Será también acción? No, reacción. Es una reacción. El engrane pequeño recibe un torque que se opone al movimiento, porque el engrane 2 se opone a ser movido, ¿sale? Entonces, por eso el torque aquí aparece hacia el lado contrario. ¿Dudas? ¿Todo bien? Sí. Muy bien. ¿Me repiten otra vez lo que dijo Newton de acción-reacción? A toda acción corresponde una reacción. De la ¿Qué misma más? magnitud, pero en sentido opuesto. Muy bien. De la misma magnitud. Eso quiere decir que ¿cómo es F1,2 con respecto a F2,1? ¿Cómo son? Iguales. En fuerza. Son iguales en magnitud. Bien. Entonces, si F1,2 es igual a F2,1, ¿qué podemos concluir aquí? A ver, si F2,1 es igual a F1,2, ¿qué concluimos? Que la fuerza es igual. Ajá, ¿y qué más? ¿Qué más? Pero en sentido opuesto. Eso ya lo dijimos. ¿Qué más? Sí saben de qué se trata el tema de esta unidad, ¿verdad? De torsión. Entonces, ¿qué conclusión pueden sacar respecto a eso? Pues que el torque 1 va a ser igual al torque 2. ¿Esa es su conclusión? ¿Torque 1 igual a torque 2? Vean las ecuaciones. R1 igual al torque 2 sobre R2. A ver, otra vez. Es que se cortó poquito. Pues ¿Cuál es la esta vez conclusión? no van a ser inversas. Si las A ver, despejamos, no. Es que no se brinquen. Aquí está. De aquí, ¿qué conclusión sacan? Es igual a torque 2 sobre R2. A ver, torque 1 sobre R1 es igual a torque 2 sobre R2. ¿Sí? Sí. Y torque 1 entre torque 2, ¿a qué será igual? R1 sobre... R2 sobre R1. ¿R2 sobre R1? No, sí, R1 sobre R2. no, R1 sobre R2. Muy bien. R1 sobre R2. Ahora, en palabras mundanas, ¿qué significa esto?
¿Que son inversos? ¿Que son inversas? Son ¿Seguro? proporcionales. Recuerden que acá teníamos que los radios eran inversamente proporcionales a los desplazamientos. Y les hice la indicación de por qué son inversamente proporcionales. Aquí me están diciendo que también son inversamente proporcionales. No son inversamente proporcionales. Entonces, ¿cómo son? Son directamente proporcionales. Así es, directamente proporcionales. Muy bien, ahora, eso de directamente proporcionales pueden verlo en los subíndices. El 1 está arriba, el 2 abajo, acá el 1 está arriba y el 2 abajo. ¿Sale? Pero vuelvo a decirles, esto hay que explicárselo a la gente que no estudió ingeniería. ¿Qué le dirían a una persona que no estudió ingeniería? ¿Qué le dirían a ese niño de 4 años que apenas va en el kinder? Pues es básicamente lo anterior, ¿no, profe? Lo que le explicamos con la primera, la que R1 sobre R2 igual a la fuerza angular de cada uno. La velocidad. No, a ver, lo de la velocidad es una cosa, lo del torque es otra, ¿sale? Entonces quiero que me respondas para el torque, por favor, ¿sale? Con el torque, ¿qué le dirías a una persona respecto al torque? Que una rueda pequeña movida por una grande tiene más torque que la grande. A ver, ¿me lo repiten, pero esta vez más fuerte y de corrido? Que un engrane pequeño si es movido por un engrane grande, va a tener más torque que el grande. ¿Eso dice aquí? ¿Que el pequeño va a tener más torque que el grande? No, que el A ver. del tamaño del engrane. A ver, me lo dice de corrido para los dos engranes, ¿cómo sería el torque? El torque, para un engrane pequeño, su torque va a ser pequeño. Y para un engrane grande, su torque va a ser grande. Exacto. ¿Sale? ¿Nos quedó claro a todos? Sí. ¿Sí? A lo mejor es lo que me quisieron decir, pero no me lo decían en las palabras que yo quería, ¿sale? Entonces, fíjense muy bien que para las velocidades es inverso. El más pequeño va más rápido, el más grande va más lento. Para los torques es directo. El más pequeño tendrá menos torque, ¿sale? El más grande, más torque. Y esto tiene que ver con las leyes del engranaje. Muy bien, esto es lo que nosotros necesitamos para poder analizar los problemas de torque cuando haya ruedas de transmisión o engranes en nuestros problemas. Entonces, una vez que tenemos todo esto, ya estamos posibilitados para iniciar nuestro ejercicio, nuestro ejemplo 2.10. ¿Dudas hasta aquí? Sí, güey. No, ninguna. Por aquí deben de, si ya vienen para acá, por aquí tienen que estar, o aquí arriba era. Aquí, párate. Sí, aquí está, güey. A ver, por favor, cuidado con esos micrófonos. Luego se anda uno enterando de cosas que no debe, ¿verdad? Entonces,
Vamos ahora sí a resolver nuestro ejemplo 2.10. ¿Sale? Nos quedan 10 minutos. ¿Cómo ven? Lo vamos a dejar a medias. Lo comenzamos mejor la siguiente clase pensando que ya estudiamos muy bien estas relaciones de engranes. 1. Sí, profe, está bien. Sí, mejor para no dejarlo a media. Muy bien. Entonces, los veo en la siguiente clase. Recuerden irse poniendo al corriente con sus tareas y pues sería hasta mañana, ¿verdad? Sí, profe. Sale pues, que estén bien. Gracias, profe. Gracias, bye. A Gracias. ustedes repasen para que no, por si no les quedó claro, repasen lo que hicimos hoy. Creo. Sí, profe. ¿Dónde?